Vamos ahora a discutir este tema de cinemática relativista y el tema de transformación de la velocidad. Para empezar vamos a discutir el ejercicio número 1. El sistema O' se mueve respecto al sistema O con velocidad U, de modo que el eje X' es paralelo al eje X. Se emite desde el punto O' un pulso láser en el plano X', Y' en una dirección que forma un ángulo alfa sub 0 acotada entre 0 y 90 grados con el eje X. Hallar el vector de velocidad del pulso láser respecto de O, el ángulo alfa que este forma con el eje X y nada más. Entonces tenemos aquí nuestro sistema primado, que es una velocidad U con respecto al sistema O, paralela al eje X, y aquí esta línea roja representa el láser que se está emitiendo desde el origen del sistema O'. La magnitud de la velocidad del pulso es z, que es la velocidad de la luz. Y dado que la dirección del pulso láser está en el plano X, Y' y forma un ángulo alfa acotado entre 0 y 90 grados, las componentes de esta velocidad son, entonces tenemos la velocidad, vector velocidad que está sobre esta línea de la dirección del láser, va a tener una componente nx' y una componente ni', las cuales son en el eje x', la componente de la velocidad nx' va a ser la magnitud de la velocidad multiplicado por el coseno de alfa sub 0. En el eje y' va a ser la componente de la velocidad ni multiplicado por c por seno de alfa sub 0. Y en el eje z va a ser 0. Ahora, vamos a usar la transformación de la inversa de la velocidad, la cual está representada por Bx va a ser igual a Bx' más U sobre 1 más U B' de X sobre C cuadrado. Y en la componente ni va a ser B y' raíz de 1 menos U cuadrado sobre C cuadrado sobre 1 más U por la componente de la velocidad en X' sobre C cuadrado. Y en Z va a ser la componente de la velocidad en Z, raíz de 1 menos U cuadrado sobre C cuadrado sobre 1 más U por Px sobre C cuadrado. Reemplazando las tres primeras en estas tres últimas se obtiene la componente de la velocidad en X va a ser C por coseno de alfa sub 0 más U sobre 1 más U por C por coseno de alfa sub 0 sobre C cuadrado. Simplificando obtenemos esta expresión que la vamos a llamar 7. Análogamente en Bx obtenemos C seno de alfa sub 0 raíz de 1 menos U cuadrado sobre C cuadrado sobre 1 más U cuadrado sobre alfa sub 0 sobre C, y esta expresión la vamos a llamar 8. Y Bz va a ser 0, dado que la componente de la velocidad en z es 0, dado el movimiento del láser que solamente ocurre en el plano x', y'. Ahora, el vector velocidad es la componente en x de la velocidad en y y en z. ¿Sí? Si utilizamos estas últimas expresiones, 7, 8 y 9 en 10, obtenemos este que será nuestro vector velocidad, donde cada una de estas son los componentes de la velocidad en x, en y y en 0. Ahora, para hallar el ángulo usamos la definición de tangente, la cual nos dice que la velocidad del ángulo alfa va a ser la componente en y sobre la componente en x de la velocidad. Reemplazamos, noten que este término es igual a este, tanto se cancela, quedando solamente este término y este término, teniendo que la tangente de alfa es esto. De esa vamos a trabajar un poco más. ¿Sí? Aquí la velocidad de la luz se cancela, quedando seno de alfa, raíz de 1 menos U cuadrado sobre C cuadrado sobre coseno de alfa sub 0 más U sobre C. Bueno,
De aquí, usando la definición de arco tangente, me queda que alfa es igual a arco tangente, factor de seno de alfa sub 0, raíz de 1 menos u cuadrado sobre c cuadrado, sobre coseno de alfa sub 0, más u sobre c. También se puede verificar la invarianza de la magnitud de la velocidad de la luz en cualquier sistema. Entonces, para ello vamos a hallar la magnitud del vector velocidad, que está dada por la raíz de bx al cuadrado más la componente de la velocidad de n al cuadrado más la componente de la velocidad en z al cuadrado. Y reemplazamos cada una de estas componentes teniendo esto. Trabajamos un poco esa expresión, ¿sí? Y para lo cual vamos a mirar que el término de abajo, tanto en la componente de la velocidad en x como en la componente de la velocidad en y, son idénticos, lo cual nos permite hacer esto, que queda en el denominador 1 más u coseno de alfa sub 0 sobre c, todo eso elevado al cuadrado. Y aquí vamos a expandir tanto este término como este. Del primero me queda que el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, sería la expansión de este polinomio, más este otro término. Sacamos factor común c cuadrado en donde aparece, que sería en este y en este, quedando esta parte. Aquí identificamos rápidamente esta identidad trigonométrica y aquí tenemos lo demás queda así. Simplificamos un poco, nos queda que c cuadrado más 2 veces la velocidad de la luz por u por coseno de alfa más u cuadrado menos seno de alfa sub 0 al cuadrado por u. De estos dos últimos términos puedo sacar factor común u cuadrado, me queda u cuadrado 1 menos seno de alfa sub 0, todo esto elevado al cuadrado. De aquí identificamos nuevamente una identidad trigonométrica y aquí nos queda el resto c cuadrado más 2c u coseno de alfa sub 0 y abajo nos queda igual. Aquí identificamos que hay un polinomio, ¿sí? Que está el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿sí? Pero antes de hacer esa identificación sacamos como factor común c cuadrado, quedando 1 más 2 veces la velocidad de la luz por u coseno de alfa cuadrado sobre c cuadrado, u cuadrado sobre c cuadrado por coseno de alfa 0, entonces al cuadrado. Lo que está aquí dentro es un polinomio que está dado por esta expresión y es idéntica a la expresión de abajo. Estos dos términos se simplifican y me queda que el vector velocidad es la raíz de c cuadrado, lo que equivale a decir que la magnitud del vector velocidad es c.